Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirthammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirthammer. Capítulo 14. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 10. El descubrimiento de los focos de Hammer, un compendio histórico. Desde que existe la tomografía cerebral computerizada, se consigue individuar en el cerebro los aglomerantes de tejido glial, que también se pueden colorear bien con los medios de contraste. En este caso, normalmente el diagnóstico ya está declarado: tumor cerebral. En 1982, es decir, un año después del descubrimiento de la nueva medicina, conseguí encontrar ya preventivamente un foco de Hammer de enormes dimensiones en un paciente con un conflicto de territorio en la fase de reparación de un infarto cardíaco durante la crisis epileptoide. Desde entonces supe que no existen tumores cerebrales, sino que estos fenómenos tienen que ser todos correlatos de la fase de reparación de un suceso conflictivo biológico. Tras haber observado con mucha precisión los focos de Hammer, la expresión la ha fijado en mis opositores, que con desprecio han llamado estas formaciones que yo encontré en el cerebro estos extraños focos de Hammer, estuve pronto en posición de reconocer aquellos de los que podía seguir la supuesta formación desde el inicio de la fase de reparación. Y dado que ya había descubierto la ley de las 2 fases de la enfermedad, sabía naturalmente que todo proceso de la fase de reparación conlleva también un proceso de conflicto activo. La desgracia ha hecho que en muchos pacientes los focos de Hammer en la fase de reparación se reparasen mediante la acumulación de células gliales, tejido conectivo. Esto va acompañado por una mayor rigidez del tejido, pero no provoca molestias hasta que el organismo no enferma de nuevo, con un conflicto en el mismo punto. Se me presentaban dificultades enormes. 1. En el caso del cáncer, entonces me concentré en esta enfermedad porque creía que había descubierto solamente los mecanismos del origen del cáncer. No era la costumbre hacer una tomografía computerizada del cerebro, excepto si existían los motivos justificados para suponer metástasis cerebral. En este caso particular, fue mucho más difícil hacer que aceptaran hacer una TAC del cerebro. Dado que la tomografía computerizada entonces era extremadamente costosa, eran afortunados los que conseguían tener una serie de TAC. 2. Al inicio, intenté recomponer la topografía de los focos de Hammer en el cerebro, lo que resultó muy difícil, porque cuando se nota algo en el cerebro, eso puede ser también un viejo proceso que ha terminado, que no tiene nada que ver con el suceso conflictivo actual del paciente. Además, no sabía si el paciente tenía otros carcinomas que hasta ahora no habían sido diagnosticados, lo que era posible por los procesos nuevos o por conflictos biológicos totalmente actuales. 3. Encontré amplios conflictos con contenido análogo de los que hoy sé que habían invadido varios relés con un único foco de Hammer, es decir, el paciente había sufrido uno o más conflictos que tenían aspecto conflictivo diferente y todos habían golpeado al paciente en el mismo instante del DHS y se habían recogido en un gran foco de Hammer. Además, había también pacientes que habían activado al mismo tiempo varios focos de Hammer en puntos completamente diferentes del cerebro. Todos estos focos, sin embargo, tenían una cosa en común: tenían que encontrarse en fase de reparación cuando el paciente mostraba correspondientemente todos los síntomas de la fase PCL de conflicto resuelto. 4. Para todos estos focos de Hammer en la fase de reparación tenía que haber ahora en el cerebro alguna formación que se pudiese ver con aparatos que fuese correspondiente a tal conflicto en la fase activa. Algunas veces vi esos cercos con forma de anillos concéntricos que, sin embargo, los radiólogos a los que se pregunté solucionaron diciendo con una sonrisilla que eran artefactos circulares del aparato. Había estructuras semicirculares, tanto algunas que estaban delimitadas por la hoz como otras que aparecían delimitadas desde el borde lateral de la TAC. 5. La colaboración de los radiólogos no sirvió prácticamente para nada. Muchos de ellos tenían un irradiador y aplicaban la denominada radioterapia. Los que un día fueron mis colegas no podían permitirse tomar ni siquiera de lejos en consideración la posibilidad de que mis resultados fuesen correctos. Los otros, entonces no había muchos radiólogos que tenían un aparato para TAC, me decían sin medios términos que en el momento en el que declarasen correctas
las teorías de Hammer, ya no habrían recibido ningún encargo de las clínicas. Cuando se les encargaba un ataque cerebral, normalmente era para encontrar un tumor cerebral o metástasis cerebral. Dado que no poseía mi propio aparato de TAC, no tenía ni siquiera la posibilidad de realizar las indagaciones sistemáticas o de repetir los exámenes en un ángulo diferente. Solamente nos llegaba lo que caía de la mesa de los señores, y no era mucho. A menudo sucedía que las tomografías computerizadas no se daban a los pacientes, y el informe escrito por sí solo no servía para mucho. Conocía los focos de Hammer y los que consideraba como tales, y sabía, sin embargo, que pertenecían a la fase de reparación. Postulé que estos focos de Hammer tenían que estar presentes ya en la fase de conflicto activo, lo cual fue refutado por los radiólogos. Señor Hammer, aquí no vemos nada. 8. Veía muchos focos de Hammer, pero no podía individuar ningún cáncer si se trataba, por ejemplo, de relés motores, sensoriales y periosteosensoriales en el cerebro, que no producen ningún cáncer a nivel orgánico, pero que pueden representar una enfermedad oncoequivalente. Sin embargo, yo todavía no había pensado en estas enfermedades, sino solo en el cáncer, y entonces me sucedió a menudo que tenía muchos más focos de Hammer de los que buscaba, y en los casos en los que el paciente tenía solo una actividad conflictiva y todavía en ninguna solución de su conflicto no se encontraba nada. A menudo sucedía que el paciente tenía un enorme tumor y en la tomografía del cerebro no se encontraba nada. Otros tenían un pequeño tumor que estaba en fase de reparación y en el cerebro había un gran foco de Hammer. No me quedaba otra que seguir el desarrollo de cada científico y, como cualquier buen artesano, con 99% de sudores y un 1% de inspiración, comparar todas las tomografías cerebrales que pudiera obtener de cualquier modo, junto con los informes orgánicos correspondientes, con otras TAC cerebrales que tenían a su vez otros referentes orgánicos. Al inicio se añadió otra dificultad, por el hecho de que no conocía la diferencia entre diestros y zurdos. Así que, como supe seguidamente, habría caído en el error todavía más a menudo si no hubiese partido del órgano. La correlación del órgano al cerebro o del cerebro al órgano siempre es unívoca. Solamente en la correlación entre psique y cerebro o cerebro y psique es importante el ser zurdo o diestro. Un ejemplo, las hemorroides las puede tener tanto una mujer diestra con un conflicto de identidad en la fase de reparación, como un hombre zurdo con un conflicto de rencor en el territorio de fase de reparación. Sin embargo, si veo en el lado izquierdo del cerebro, en un punto preciso, en el lóbulo temporal izquierdo, un foco de Hammer con edema, entonces el paciente tendrá hemorroides o la reparación de la úlcera del epitelio pavimentoso rectal. Viceversa, si el paciente tiene una úlcera de la mucosa rectal en la fase de reparación, es decir, hemorroides, entonces en el cerebro, en el punto del lóbulo temporal izquierdo, tendrá siempre un foco de Hammer con edema en fase de reparación. Conseguí aprender a distinguir finalmente entre cáncer y enfermedades oncoequivalentes tras muchos miles de tomografías axiales del cerebro, después de establecer la correcta ubicación o la topografía correcta respecto al órgano. Subrayo también que para muchas funciones corporales, como por ejemplo la sensibilidad del periósteo, que se extiende a todo nuestro sistema esquelético, había solamente una enorme laguna en el mapa cerebral y en el mapa de los órganos, porque no se podía examinar bien. En ningún tratado médico se habla de sensibilidad del periósteo. 10.1. Los presuntos artefactos en forma de anillo en la tomografía cerebral computerizada, erróneamente interpretados por los radiólogos durante casi 20 años. Todavía persiste la discusión sobre los denominados artefactos en forma de anillo, que existen realmente pero que entonces había visto solo una vez cada 100 pacientes y a los que consideré focos de Hammer con configuración de anillos concéntricos, es decir, en fase de conflicto activo. Los supuestos artefactos en anillo a los que di una respuesta falsa, salvo unas pocas excepciones bien evidentes y que considero focos de Hammer con configuración concéntrica, han sido negados siempre como realidad efectiva por parte de los radiólogos, siendo considerados por el contrario artefactos, es decir, productos artificiales de los aparatos. Durante años se intentó un acercamiento a estos fenómenos. Al final me vino una buena idea por la que se volvió útil el estudio de física que realicé durante 12 semestres. Me presenté para pedir un favor al jefe del departamento de tomografía computerizada de la empresa Siemens, señor Feindor. Tuvimos una agradable conversación en el curso de la cual le pedí si podíamos establecer juntos los criterios que se debían satisfacer para poder determinar con precisión un artefacto en anillo y cuándo con seguridad se tenía que excluir. El señor Feindor es ingeniero y no tuvimos ningún problema para establecer las condiciones que se tienen que satisfacer en este o aquel caso. Esto sucedió el 18 de mayo de 1990. El 22 de mayo de 1990 se firmó el informe definitivo. Desde entonces ha estallado un verdadero pánico entre los neuroradiólogos.
Sacamos conclusiones del tema cuando preparamos una serie de test en la Siemens en la segunda mitad del año. Documento de la firma Siemens, Erlangen, 22 de diciembre de 1989. Estructuras dudosamente denominadas en anillo a artefactos en la tomografía axial computarizada cerebral. Los abajofirmantes han elaborado los 7 criterios siguientes que excluyen la presencia de los denominados artefactos en anillo. Por lo tanto, un artefacto en anillo no existe jamás. 1. Cuando en la imagen de resonancia magnética correspondiente es visible una formación en anillo evidentemente parecida. 2. Cuando los anillos no son circulares, sino magullados, es decir, aparecen visiblemente compresiones del tejido que está alrededor. 3. Cuando una formación circular tiene evidentes acumulaciones de glía. 4. Cuando el anillo o los anillos no son perfectamente concéntricos respecto al aparato. Configuración concéntrica paracentral. 5. Cuando aparecen varios círculos juntos, como mucho una formación en anillo, puede ser un artefacto. 6. Cuando las formaciones en anillo tienen un transcurso clínico radiológico. Eso significa que las sucesivas TAC de control son visibles siempre en el mismo punto pero modificadas. 7. Los artefactos que dependen del aparato son estructuras en forma circular o en forma de segmento circular concéntrico al aparato. Tales estructuras corresponden a una verdadera realidad anatómica, recomendamos repetir el escáner con el paciente en posición lateral o más levantado. Si la estructura no aparece en el nuevo tomograma, por lo que respecta a las estructuras características propias del paciente, no nos encontramos frente a ningún artefacto. Siemens SA. Borrador para otro documento común relativo a un estudio proyectado sobre una serie de TAC en pacientes voluntarios que presentaban estructuras circulares en la tomografía axial computerizada cerebral, cuya actuación, sin embargo, fue impedida. Ver texto. Erlangen, 18 de mayo de 1990. Asunto: estructuras en anillo, formaciones circulares, configuraciones concéntricas o focos de Hammer en la tomografía axial computerizada cerebral. La firma Siemens y el Dr. Hammer constatan las siguientes correlaciones físico-técnicas. Los firmantes han elaborado ya los siguientes 9 criterios del 22 de diciembre de 1989 que excluyen la presencia de los denominados artefactos en anillo. Por lo tanto, un artefacto en anillo no existe jamás. 1. Cuando en la imagen de resonancia magnética correspondiente es visible una formación en anillo evidentemente parecida. 2. Cuando los anillos no son circulares sino magullados, es decir, aparecen visiblemente compresiones del tejido que está alrededor. 3. Cuando un cerco tiene fenómenos secundarios anulares visiblemente edematizados, anillos edematizados. 4. Cuando el anillo o los anillos no son perfectamente concéntricos respecto al aparato, configuración concéntrica paracentral. 5. Cuando una formación circular tiene evidentes acumulaciones de glía. 6. Cuando aparecen varios círculos juntos, como mucho una sola formación en anillo, puede ser un artefacto. 7. Cuando las formaciones en anillo tienen un transcurso clínico radiológico, eso significa que en las sucesivas tomografías axiales computarizadas de control son visibles siempre en el mismo punto, pero modificadas. 8. Tampoco estamos frente a un artefacto si las formaciones circulares son visibles solo sobre una parte de los estratos de la tomografía axial computarizada, pero faltan en los otros estratos. 9. Los artefactos que dependen del aparato son estructuras en forma circular o en forma de segmento circular concéntrico al aparato. Tales estructuras corresponden a una verdadera realidad anatómica, recomendamos repetir el escáner con el paciente en posición lateral o más levantado. Si la estructura no aparece en el nuevo tomograma, por lo que respecta a las estructuras características propias del paciente, no nos encontramos frente a ningún artefacto. Le pedí al director Feindor que me diese la posibilidad de realizar con el aparato de la Siemens en Erlangen una serie de test que se prolongarían durante 4 semanas más o menos. Seguidamente habría invitado a un cierto número de neuroradiólogos que, junto con la Siemens, habrían tenido que confirmar que los casos presentados no podían ser artefactos, sino hechos reales. La fecha prevista para esta conferencia se postergaba continuamente, hasta que un día un responsable de la firma Siemens me dijo en confidencia: «Señor Hammer, hemos encontrado las peores dificultades con los radiólogos». Ya habían declarado su desaprobación. Para la preparación de esta conferencia habíamos hecho todas las investigaciones posibles, acordadas previamente con la Siemens, como por ejemplo desplazar al paciente o el examen del TAC desde la posición central de 2 centímetros hacia la izquierda o desplazarlo nuevamente 2 centímetros hacia la derecha para ver si la configuración concéntrica siempre permanecía en la misma posición en el cerebro, lo que sucedía de hecho. O intentamos hacer con el mismo paciente controles progresivos a intervalos lo más regulares posibles, según las posibilidades, con aparatos diferentes para verificar qué desarrollo tomaba la configuración concéntrica. Constituía un criterio seguro para un enfermo auténtico el hecho de que la configuración concéntrica apareciese solo en un cierto número de estratos y en otros nunca.
En todos estos exámenes, que requirieron mucho tiempo y fatigas y muchos buenos consejos por parte de los radiólogos, encontramos una cosa totalmente sorprendente. Un radiólogo dijo una vez que había visto estos anillos concéntricos también en los órganos y que realmente se tenía que tratar de artefactos. Desde aquel momento en adelante se despertó mi interés por estas configuraciones concéntricas que, sin embargo, normalmente eran visibles solo al inicio del desarrollo patológico y eventualmente eran visibles después en el hueso, cuando se recalcificaba. Se evidenció el hecho sorprendente de que el cerebro y el órgano se correspondían entre ellos en la configuración concéntrica y que ésta tenía un determinado curso también en el órgano. Casi vemos, por ejemplo, en el hígado la clásica configuración concéntrica solo en la fase inicial del adenocarcinoma hepático solitario. Seguidamente, el adenocarcinoma hepático solitario se vuelve oscuro en la tomografía sin que se pueda reconocer ninguna configuración concéntrica. En la reparación natural por medio de la tuberculosis vemos indicios de anillos calcáreos, particularmente si no se había llegado a la calcificación total, es decir, una caverna o agujero en el hígado, sino si el adenocarcinoma hepático había permanecido a medio camino y el carcinoma solitario solo había sido eliminado parcialmente por la necrosis gaseosa por la tuberculosis, cavidad esponjosa. 10.2. El cerebro central y el cerebro del órgano. Si se observa bien toda la cuestión, vemos que por una parte hay un cerebro central, conocido por todos, y por otra parte están las células de los órganos, que tienen cada una su propio núcleo. Todas las células de los órganos están comunicadas entre sí e igualmente cada núcleo de las células, podríamos decir que su minicerebro está conectado con los otros minicerebros del cuerpo. Podemos considerar la suma de estos pequeños cerebros como un segundo cerebro. Esto significaría entonces que en el caso de un conflicto biológico, una región del cerebro central que llamamos foco de Hammer se encuentra en correspondencia con otra región del cerebro del órgano que hasta ahora hemos llamado cáncer o enfermedad oncoequivalente o alteración del órgano. En el caso de un estímulo sensorial, por ejemplo, el cerebro del órgano envía informaciones al cerebro central y al revés. Con una respuesta motora, el cerebro central envía informaciones y órdenes al cerebro del órgano. Todavía no sabemos qué sucede con precisión bajo el aspecto electrofisiológico en cada célula del cerebro y de los órganos o en las regiones o relés afectados, pero esta indagación no constituye una premisa para nuestro trabajo clínico en presencia de estos hallazgos. 10.3. El foco de Hammer en la fase CA y en la fase PCL. Con el DHS se señala en el cerebro centro del relé pertinente y precisamente con una denominada configuración concéntrica. En torno al centro de este relé se forman cercos bien visibles que llamamos cercos concéntricos y parecen una diana. Estos indican que el foco de Hammer se encuentra en la fase de conflicto activo. El área activada no es casual, sino que se trata del relé del ordenador cerebro, que es correlativo al correspondiente contenido conflictivo en el instante del DHS. Este foco de Hammer, a partir del mismo instante del DHS, producirá el cáncer o la enfermedad oncoequivalente en el órgano correlativo. Con el progreso del conflicto, también el foco de Hammer avanza en el cerebro, es decir, viene afectada un área cada vez más grande o la ya afectada se modifica, es decir, el tumor se vuelve más voluminoso a causa de una auténtica mitosis celular, tanto en la hoja embrional interna como por la parte directa del cerebelo de la hoja embrional media, más grande por la necrosis en la parte directa de la médula cerebral de la hoja embrional media, más grande por la úlcera, más alargado a causa de muchas pequeñas úlceras por la hoja embrional externa. En mi primera obra de 1984, Cáncer, enfermedad del alma, cortocircuito en el cerebro, consideré este foco de Hammer en la fase de conflicto activo todavía como un cortocircuito, porque no conocíamos los procesos bioeléctricos. Hoy en día ya no lo llamo así, porque por cortocircuito entendemos en general una alteración del programa, pero en el caso del foco de Hammer, esto es verdad solo en parte. Podemos decir que es una alteración del programa normal que, sin embargo, el organismo ya sabe que tiene que afrontar. Pero la palabra alteración no es en cualquier caso la más adecuada, porque se trata de una especie de programa especial o de emergencia, es decir, cuando el individuo es cogido a contrapié inesperadamente en una situación que no había previsto, empieza el programa de emergencia que llamamos conflicto biológico y que tiene por misión llevar al individuo al ritmo normal. Este programa de emergencia no se refiere solo al individuo, sino que comprende de vez en cuando varios, por cuando puede referirse a una familia o a una estirpe. Un ejemplo. Una madre asiste al accidente de su hijo de 3 años, que se queda inconsciente entre sus ojos. Eso para la madre es un DHS que desencadena un conflicto biológico muy preciso, es decir, de preocupación madre-niño. Este conflicto biológico tiene un significado sensato y particular en los 3 niveles. A nivel psicológico, el pensamiento y la acción se concentran en el hecho de que el niño vuelva a estar sano. A nivel cerebral, si la mujer es diestra, en el cerebelo lateral derecho vemos un foco de Hammer en forma de diana que nos muestra que está activo el conflicto madre-niño. A nivel orgánico vemos crecer el tejido de las glándulas mamarias de la mujer y madre. El pecho izquierdo aumenta con una cierta cantidad de tejido mamario que se utiliza en la producción de leche.
Si está presente, se multiplican sincrónicamente las micobacterias de la tuberculosis. En la naturaleza o en los pueblos primitivos, una mujer en edad fértil está prácticamente siempre en condiciones de amamantar, excepto durante el último periodo del embarazo. Casi la madre produce en el pecho relativo al niño más leche que antes. Con esto se consigue que el niño reciba más leche y, por lo tanto, tiene la posibilidad de curarse más rápidamente. Cuando el niño está de nuevo sano, comienza la solución del conflicto, es decir, las células de las glándulas mamarias excedentes ya no son necesarias porque ahora al niño le basta con la cantidad normal de leche. La consecuencia es que durante el amamantamiento se origina una tuberculosis de tal manera que el niño prácticamente recibe leche tuberculosa que sin embargo no lo daña. La tuberculosis gasifica las células mamarias de nueva producción y las elimina. Queda una caverna. Justo todo este proceso es lo que llamamos ahora un programa especial biológico sensato y previsto y deseado por la naturaleza. Pero ¿qué son estos focos de Hammer en el cerebro? Cuando son bien visibles, es decir, ya en la fase de reparación, los neuroradiólogos los llaman tumores cerebrales o metástasis cerebral. Cuando se ven menos claramente, levanta perplejidad. Cuando muestran un edema perifocal muy fuerte y el foco de Hammer se puede colorear, se consideran como tumores cerebrales de crecimiento rápido. Cuando forman un gran edema, incluso aunque no sea visible el foco de Hammer, como sucede normalmente con los focos de Hammer de la médula, de nuevo causan un gran revuelo. Cuando se encuentran a lo largo de la corteza cerebral, se malinterpretan como tumores de la meninge. Sustancialmente, siempre son la misma cosa, solo son estados diferentes de la evolución de un foco de Hammer. Los focos de Hammer en la fase de conflicto activo, es decir, en las configuraciones concéntricas, son solo estados hasta ahora malinterpretados como artefactos de los aparatos. Cuando seguidamente se vuelven edematosos y por lo tanto clasificados como tumores cerebrales, el radiólogo normalmente no se toma la molestia de constatar que estos presuntos tumores cerebrales ya eran visibles antes bajo la forma de configuración concéntrica, es decir, como foco de Hammer en la fase de conflicto activo. Desde que la firma Siemens y yo hemos firmado el documento incluido en este capítulo, la discusión sobre supuestos artefactos debería estar definitivamente concluida. Se trata de hechos verdaderos. Las formas de diana indican la fase de conflicto activo en un determinado relé o en un grupo de relés del cerebro. Por definición, no existen tumores cerebrales. Las células cerebrales, tras el nacimiento, ya no pueden multiplicarse más por ninguna razón y menos en las condiciones que hasta ahora se han interpretado erróneamente como tumores cerebrales. Lo que puede multiplicarse es el inocuo tejido conector glial del cerebro, que tiene justo la misma función del tejido conector del cuerpo. Nadie puede colocar con precisión la formación histológica en la historia evolutiva de las células del tejido glial. El modo en el que se comportan en el cerebro hace sospechar que sean de origen mesodérmico. Esto se evidencia por el hecho de que la acumulación de tejido glial se produce siempre durante la fase de reparación en los relés cerebrales. Por otra parte, sabemos que los neurofibromas se originan en la fase de conflicto activo, es decir, que causan proliferación celular, pero esta no es una contradicción porque de hecho sabemos que entre los órganos mesodérmicos están tanto los órganos directos del cerebelo como los directos de la médula cerebral. Los primeros tienen la proliferación celular en la fase de conflicto activo y el segundo grupo en la fase de reparación. Tenemos que suponer, por lo tanto, que los gliomas poseen las dos capacidades del mesodermo. Estos focos de Hammer hiperdensos con acumulación de tejido glial con reparaciones del organismo sobre el mismo foco, motivo de alegría en lugar de miedo o incluso de una intervención quirúrgica cerebral. Recorramos de nuevo toda la serie. Con un DHS en el cerebro se forma el centro del relé relativo y entonces se tiene el foco de Hammer en formación concéntrica. Apenas vemos en la tomografía axial computerizada esta configuración concéntrica en un determinado relé, sabemos que en este relé está en curso un programa especial, es decir, el organismo cogido a contrapié en esa esfera conflictiva de cerebro y órgano y ha activado un programa especial. Este programa especial hace que el organismo pueda afrontar la situación imprevista que puede afectar no solo al paciente como individuo, sino eventualmente también a su grupo biológico, estirpe, familia, etc. La actividad conflictiva, es decir, la configuración concéntrica en el cerebro, dura hasta que se resuelve la situación conflictiva y el organismo puede regresar a la normalidad. Antes de poderlo hacer, sin embargo, el organismo tiene que pagar por el hecho de que el programa especial se ha producido con una especie de cortocircuito que representa un tipo de programa de emergencia. El precio es la fase de reparación, el proceso de curación en los niveles psíquico, cerebral y orgánico para volver cuanto antes posible a la condición óptima precedente. Solo cuando ésta ha sido añadido con la fase de reparación en los tres niveles, el organismo puede realmente volver a la normalidad. Podemos suponer que el relé cerebral está involucrado hasta que en el foco de Hammer subsiste el programa especial en forma de configuración concéntrica de fase de conflicto activo llamada también simpaticotonía permanente. Podemos imaginarnos que es como si una cantidad de corriente demasiado grande y con una tensión demasiado alta se metiese en una línea de baja tensión. La línea naturalmente se recalienta, sobre todo a causa del aislamiento.
En la bioelectricidad las cosas son ligeramente diferentes y tenemos que imaginar las células del cerebro dispuestas como en una red infinitamente complicada. A través de la simpaticotonía permanente, que en principio está prevista, las líneas de comunicación de los nervios cerebrales sufren un daño creciente por sobrecarga, así como el órgano en el cuerpo a causa del cáncer se agranda o en cualquier caso se modifica para poder hacer frente a la nueva situación imprevista. Hasta el final de la fase de conflicto activo en el foco de Hammer, al menos por lo que respecta a la tomografía axial computerizada, no sucede nada visiblemente inquietante, excepto el hecho de que permanece constantemente presente la configuración concéntrica. En la resonancia magnética, por ejemplo, podemos ver que hay una diferencia mínima respecto al tejido alrededor. La realidad es, por el contrario, muy diferente y podemos calcular los daños solo cuando se verifica la conflictolisis. Ahora, en la fase PCL, es posible valorar todo el daño, porque justo con el comienzo de la fase PCL, el organismo comienza a reparar los daños de este programa especial, tanto con multiplicación celular como con reducción celular a nivel orgánico y también con la reparación del relé cerebral afectado. Resumiendo, sistemáticamente tras un DHS sucede lo siguiente en los tres niveles de nuestro organismo. Nivel psíquico. A nivel psíquico, fase de conflicto activo, fase CA. Simpaticotonía permanente, es decir, máximo estrés. El paciente piensa día y noche en su conflicto e intenta resolverlo. No duerme y si lo hace es solo durante la primera mitad de la noche. A periodos de media hora adelgaza y tiene apetito. B. Fase de conflicto resuelto, fase PCL. Se tranquiliza, la psique tiene que descansar. El paciente se siente cansado, pero tiene buen apetito. El cuerpo está caliente, a menudo con fiebre, a menudo con dolores de cabeza. Los pacientes duermen bien, pero en general a partir de las 3 de la mañana. Este mecanismo lo produce la naturaleza de modo que el individuo en vagotonía duerma solo cuando comienza el día para no ser sorprendido durante el sueño por un peligro potencial, por ejemplo, un depredador. Los pacientes duermen mucho y gustosamente de día. A nivel cerebral, fase conflicto activo, fase CA. Configuración concéntrica en el correspondiente foco de Hammer, ver tabla, lo que significa que aquí está en curso un programa especial. B. Fase conflicto resuelto, fase PCL. El foco de Hammer se repara con la formación de edema y se acumula tejido glial en la región del relé afectado. De este modo, se retoma la situación precedente, cosa importante para los sucesivos conflictos, pero el precio es que el tejido es menos elástico que antes. Eventuales complicaciones causadas por el edema cerebral se tratan en el capítulo de la terapia. A nivel orgánico, fase de conflicto activo, fase CA. Correspondientemente a la tabla y al esquema del sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes en la fase de conflicto activo, se produce o una proliferación celular que biológicamente tiene un sentido totalmente particular, o una necrosis celular, es decir, una reducción celular o un agujero que tiene un sentido especial bajo el perfil biológico. El sentido está en el hecho de que esta situación imprevista que llamamos conflicto biológico puede ser resuelta con la ayuda de la modificación orgánica que se produce. Por ejemplo, el sentido biológico de una úlcera de la íntima de las coronarias consiste en el hecho de que en la fase de conflicto activo las arterias coronarias se dilatan de modo que pueda correr la mayor cantidad de sangre aumentando así la fuerza y la resistencia del individuo. Una multiplicación de las células de la glándula mamaria, por ejemplo, tiene como fin ofrecer más leche al niño que ha sufrido un accidente de modo que pueda sanar en breve tiempo. Al mismo tiempo, en las enfermedades directas del paleoencéfalo o llamadas programas especiales biológicos y sensatos, se multiplican las micobacterias. B. Fase de conflicto resuelto, fase PCL. Se produce la reparación por medio de necrosis gaseosa del tumor por acción microbiótica o con reparación de las úlceras gracias a la proliferación microbiótica. Ver tabla y esquema del sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes. Tanto en el cerebro como en el órgano encontramos siempre edema como signo del proceso de reparación en curso. En los órganos directos del paleoencéfalo, al final de la fase de reparación, el parénquima empequeñecido a causa de las cavernas se multiplica alrededor de esta masa de tejido produciendo células que permanecen. Es decir, al final de una tuberculosis del hígado o del adenocarcinoma hepático precedente, el hígado es nuevamente tan grande como antes, tiene tantas células como antes. Fenómeno de Prometeo. Seguidamente mostraremos una serie de esquemas y una serie de típicos focos de Hammer en diferentes fases para aclarar mi exposición a la luz de estos ejemplos. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.